Me agarra un infarto y me llegó la historia. O sea, no tuve opción. Estuve a punto de decir, no, gracias, que pase la historia por allá, no. Y me atravesó. Hola chicos, bueno, ¿cómo están? Yo soy Euge de Popcorn. Felicitaciones por la Muchas serie. gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Quería saber, bueno, primero Hernán, ¿cómo llega esta historia a vos? Sé que es una historia real, basada en tu libro. Como llega esta historia a mí, Sí. me agarra un infarto y me llegó la historia. O sea, no tuve opción. Estuve a punto de decir, no, gracias, que pase la historia por allá, no. Y me atravesó. Me atravesó. Tuve un infarto hace 9 años, el 6 de diciembre del 2015. Y todo lo que pasó durante el infarto y después del infarto fue lo que se ve en la serie. Una cadena de favores rarísima, un karma alucinante con un par de desconocidos, una pareja de montevideanos que me Eso me alojaron en la pareció casa, increíble. y su relación con el dueño de Airbnb y todo lo que pasa en la historia, que obviamente no lo vamos a spoilear, No. es increíble y es absolutamente real. Así que la historia me llegó como un mazazo en la cabeza. ¿Y te inspiró ahí? Dijiste, bueno, esto lo vamos a plasmar en un libro. Sí, claro, sí, porque yo todo lo que hago es, claro, es Sí. agarrar pedazos de mi vida, o de la vida de mis amigos, de mi familia, de mis hijas, de mis padres, y llevarlos a la literatura. Esta es una cosa más de las que me pasa en la vida. Sí. Tuve un infarto, pero tuvo una repercusión muy fuerte en quienes eran personajes secundarios de esa historia, que Exacto. terminan siendo protagónicos absolutos, que son Javier y Alejandra también. ¿Y a vos cómo llega el proyecto hacia vos? No, a mí me llega bueno, de los productores y me acercaron la idea y nada, automáticamente, sin saber mucho de la historia, Sí. porque no la sabía tanto Ujú. la historia. Sabía, por supuesto, quién era Hernán y lo que hacía, y lo escuché en radio miles de veces. No sabía el episodio del infarto. Claro. Entonces leí El mejor infarto de mi vida, ya me vendía lo que quería. Bien elegido el título. Muy buen título. Ya humor negro, pensé desborde, cambios, todas esas cosas que me llamó la atención del título. Y después lo leí y me enamoré de la historia. Y bueno, y empecé a descubrir que la historia de Hernán que había contado, nada, era muy esperada. Claro. Digamos, había mucha gente que había escuchado la historia muchas veces, contada por él. Y nada, me generó un montón de expectativa hacerla, ¿no? Y ahora ni hablar, estos últimos meses estaba, por favor, pidiendo que se estrene y ver qué es lo que le pasa a la gente que tanto conoce la historia también. El elenco me pareció todo espectacular. Viste, el casting es muy bueno. Muy bueno. O sea, Muy lindo. hagamos de cuenta que no Muy está lindo. Alan, pero Sí. desde Alan hasta el Sí. último de los personajes están súper bien casteados Sí. y yo te lo digo con conocimiento de causa, porque lo viví y conozco a los reales. Está muy bien, el espíritu es exactamente ese. ¿Cómo te sentiste viéndote? No, a mí me fascinó cuando me dijeron que lo iba a hacer Alan, porque yo lo admiro desde antes del Mejor Infarto, obviamente, desde el 11, desde hace siglos. Y igual, teniendo unas expectativas muy altas respecto a lo que podía dar, me sorprendió a dónde llegó con el personaje, a dónde llegó con la depresión del personaje, con la resignación del personaje, Totalmente. con la historia de amor, a dónde llega él corporalmente, con silencios, con miradas, sobre todo con una enorme sobriedad de palabras, que eso me Sí. parece que es lo mejor que tiene el personaje de Ariel. Es mucho menos verborrágico que yo. O sea, hubiera sido demasiado intenso llevarlo a un lugar más parecido al mío. Me gusta mucho más la historia reversionada, Sí. hasta el infarto, o sea, el tipo de escritor, el tipo de trabajo, todo ese mundo que inicia, El lugar donde trabaja. el lugar donde trabaja, me gusta mucho más como historia que si se hubiera contado la historia real. Mirá, Mucho más. fue un lindo desafío lo del elenco, porque en este caso yo casi no conocía ni a los uruguayos, no los conocía, tanto a Rogelio como a Romina, y a Olivia tampoco la conocía. Claro. O sea, Claro. fue un desafío, porque a veces no, en general te pasa de acá, por lo menos cuando vas a trabajar, conoces A todo el al mundo, elenco. claro. No trabajaste o no, pero tenés No, pero amigos en a Eleonora común. la conocías. Claro, con Eleonora había trabajado, con Rita también, con Rafael también. Entonces. Pero el era un lindo elenco desafío. internacional Era un era lindo otra desafío, cosa, claro. porque la pareja no la conocía y los dos personajes de los uruguayos que son fundamentales tampoco los conocía. Así que fue un lindo desafío del lado de dirección también, ¿no? De pegarnos. O sea, también ves el título y por ahí te imaginas algo así como de humor negro y después termina siendo súper profundo porque hay... Sí.
Es tenés- literalmente el mejor Sí. infarto. No, y toda la profundidad de pensar, bueno, la vida, la muerte, nos morimos y no estamos más, qué hacer con Claro, la vida. vos a lo que vas, no es una comedia romántica superficial. Exactamente. No lo es. Para nada. Primero porque es real. Sí. Y la realidad es bastante poco superficial. La realidad es compleja. Y esta es una comedia de realidad compleja. Las cosas que pasan, al ser reales, sobre todo la vida de Javier Alejandra, que se empieza a contar desde mitad de capítulo en adelante, es lo que vos decías, Sí. parecían personajes secundarios y después en qué se convierte. En la vida pasa exactamente lo Sí. mismo. A veces nosotros pasamos caminando creyéndonos protagonistas de nuestra vida y el protagónico está en el que está al lado del subte, no en nosotros, en general. Y que el cine pueda mostrar eso también hace que nos abra los ojos un poquito sobre la futilidad de nuestro protagonismo. También, Sí. ¿no? Sí, te hace Y eso es profundo. reflexionar. Y eso es profundo. Te invita a reflexionar. Sí. Fuera de las risas y de los momentos cómicos, te invita a reflexionar también, hasta decir, uy, che, tendría que ir al cardiólogo por ahí. Por ejemplo, por ejemplo. Yo Es lo una cosa pensé, tan dije, simple tendría uno que lo hacer un hace. chequeo. Claro, es una-